título de la ponencia es Actitudes psicológicas globales para superar la crisis actual. El hermano Rafael Mateo Sanz es psicólogo, conferenciante habitual, imparte clases y cursos de psicología, filosofía, artes, etc. Es toda también una enciclopedia andante. Así que adelante, hermano Rafael. Hola, buenos días. Gracias a ti, María Ángeles, al equipo de la Hermandad, por esta oportunidad que brindáis de podamos compartir entre nosotros pues aquello que conocemos, que intuimos, que sentimos. Y bien, pues voy a intentar hacer un esfuerzo, bueno, sin esfuerzo, porque hay que estar atentos, sin esfuerzo, de sintetizar todo lo que pueda decir. Si me quedo congelado, pues comprenderemos que es no por el frío, que también lo hace, sino por la técnica que estamos todos aprendiendo y que es inevitable que ocurran estas cosas. Y luego pues continuaríamos. Bien, pues el título, como has dicho, es Actitudes psicológicas globales. Es algo de lo que últimamente he venido hablando, pero que tengo que ir adaptando al público. Bueno, algunas de las personas que estáis escuchando, pues os conozco, por lo tanto, me siento como en mi casa, hablar con un cierto lenguaje, pues, que vamos a comprender. No sabemos, ni yo ni todos los demás, sabemos qué público tenemos, todo el tipo de público, pero nos sentimos pues que estamos abiertos a expresar lo que surja de nuestro interior, de nuestro corazón, a través de nuestro corazón. Entonces, el título, como hemos dicho, es Actitudes psicológicas globales. Y la actitud psicológica que adoptamos los seres humanos repercute en primer lugar en nosotros, pero también y al mismo tiempo, no necesariamente después, repercute en los demás. Y también sabemos que estamos en una crisis. Quizá no seamos del todo conscientes del tipo de crisis en la que nos encontramos la humanidad, el planeta en estos momentos. Pero yo diría, y es una cosa que cada uno, no por lo que oigamos decir a los demás, sino por lo que nuestra intuición nos diga, que es una crisis no solo sanitaria, de enfermedad, sino es una crisis más amplia, más global. Estamos todos los aspectos en crisis, y no este año, sino anteriormente también. Es un proceso, las crisis que pueden durar, en este caso la que estamos hablando, durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero que en unos momentos determinados parece que se acrecienta, parece que suena más, como lo que está ocurriendo en este año en que nos encontramos, 2020. Las crisis son individuales, son sociales, son planetarias, son de distinta naturaleza, distintas características, pero en toda crisis hay algo que hay que dejar y hay algo que hay que tomar. Es una sustitución. Normalmente las vivimos de un modo desagradable, con sufrimiento, como algo a rechazar. Pero si le damos la vuelta, y creo que muchos lo podemos hacer, veremos las crisis como algo didáctico, como algo bueno que nos puede hacer despertar, que nos puede hacer salir del letargo en el que podamos encontrarnos. Y aunque estemos despiertos, seguir despertando más, seguir cambiando lo que haya que cambiar, saber asimilar las circunstancias en que nos encontramos y seguir adelante. Es decir, que es como un acicate, como un impulso que nos motiva a seguir, a cambiar a algo mejor. Entonces las crisis, si las vemos así, no quiere decir que no estemos haciendo lo posible por paliar el sufrimiento y el dolor de los demás, sino para poder seguir adelante, si puede ser, pues no solo nosotros, sino hasta donde alcancemos todos los demás. Entonces, psicológicamente hablando, pues incluso antes de entrar directamente en los aspectos que voy a señalar de psicología en nosotros, diré que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosas crisis. Siempre estamos en crisis,
pero hay etapas de la historia en las cuales, por circunstancias que sería largo de explicar, se acrecientan. Ahora estamos acabando la era de Piscis y entrando en la era de Acuario. Y cuando hay un cambio de eras, hay crisis. Igual que cuando cambiamos de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, etc., cuando hay cambios de algún tipo, hay crisis. Y no solo eso, sino que además si habláramos más profundamente, que no da lugar ahora en estos momentos, veríamos que se está acelerando el proceso evolutivo del planeta Tierra, con todos los reinos de la naturaleza, entre los que nos encontramos nosotros. Hay una energía de primer rayo, los que sabéis los rayos, el rayo de voluntad o poder, que está viniendo desde estos últimos años o décadas y que está removiendo todo lo que estaba latente en el pasado, que tiene que liquidarse para entrar en unas nuevas energías, para que esas nuevas energías que nos llegan puedan incidir sobre nosotros e impulsarnos en nuestra evolución. También hay que decir que a lo largo del tiempo siempre ha existido en la historia de la humanidad una doble cara, un doble aspecto opuesto, una polaridad, que es la luz y la oscuridad. Y la luz y la oscuridad han estado en lucha y siguen estando. Existe la logia blanca, los maestros que nombráis y que por lo tanto no es nada del otro mundo decirlo, y existe también la logia negra. Y cuando hay crisis, pues lógicamente hay una intensificación de ambas partes. La logia negra está ahí y está incidiendo sobre nosotros, tratando de paralizarnos, nuestra evolución. Pero es importantísimo darnos cuenta de que eso no puede hacer ningún efecto en nosotros según nuestra actitud. Si nosotros adoptamos una actitud positiva, adecuada, como voy a comentar, pues entonces no hay que culpabilizar a nadie, sino a nosotros mismos. Hemos ido creando unas causas en el pasado y por la ley de causa y efecto, o ley del karma, pues inciden en el presente, por ejemplo, a nivel individual y a nivel colectivo. Por lo tanto, hay circunstancias que hemos creado, aunque no lo sepamos en el pasado, y que estamos sufriendo, si hablamos del mal karma, porque hay karma positivo y negativo, estamos sufriendo en el presente. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? Sí, siempre hay seres humanos más responsables que otros, pero realmente vale la pena centrar nuestras energías y tiempo en ver responsables cuando realmente hay una cantidad de posibilidades de trabajo y de actitud que podemos hacer. Ahí está la clave. Primero, vivir con la máxima atención que podamos al presente. Esto ya siempre se ha conocido, pero en los últimos tiempos se intensifica más y va en aumento. Lo importante que es vivir con atención al presente, a lo que ocurra, a lo que hacemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos, es decir, hacia afuera y hacia adentro. Eso va creando un silencio interior. Silencio no solo de mente, porque cuando silenciamos la mente, se silencian nuestras emociones y nuestros demás aspectos de la personalidad, del ego. Esto es una actitud que, con unas palabras o con otras, va a ir, promoviéndose cada vez más en la humanidad. No saldrá en la televisión de momento, en los medios de comunicación, pero es importantísimo, porque si bien todos los problemas psicológicos, y todos son psicológicos, se originan en nuestra mente, al silenciar la mente, el rato que estamos en silencio no hay problemas, no hay ningún problema. Estamos observando lo que ocurre, agradable o no, adecuado o no, justo o injusto. Y entonces estamos con más lucidez para poderlo afrontar. Es decir, que solo con esto bien hecho y perseverantemente mantenido, ya conseguiríamos todo lo demás. Pero hay que matizar más cosas. Esa actitud que estoy hablando de atención al presente implica también estar atentos a nuestro interior, a nuestras emociones, a las películas de nuestra mente y observarlas y ver que no nos controlen, sino que estemos por encima de ellas. Y no solo eso, sino que vayamos transmutando las vibraciones, tanto mentales como emocionales,
que cambien su vibración y por lo tanto vaya disminuyendo su fuerza sobre nosotros, que no nos condicione. Esta atención ya nos lleva a darnos cuenta, porque se abren canales con nuestra alma, o yo superior, como queramos decirlo, alma o yo superior, que tiene 3 cualidades, que son voluntad, amor y luz. ¿Qué ocurre con la luz? La luz, que podríamos decir que es lo que nos permite comprender, la luz de la intuición, comprender lo que sea, desde lo más cotidiano hasta lo más filosófico, metafísico. Esa luz, en la medida que la abrimos, pues comprendemos muchas cosas. Empezamos a comprendernos a nosotros, a los demás, intuimos, también dependerá de los datos, de la información que tengamos, qué ocurre en el mundo, estas cosas que decía antes, que no solo vienen por intuición, sino también por información de los sabios que nos han transmitido cómo funciona el mundo, cómo funciona el cosmos, cómo funcionamos nosotros. Entonces la luz nos permite comprender qué tenemos que hacer. Y también no solo comprender esto, sino comprender que si existe miedo, pues el miedo es oscuridad. Y cuando encendemos la luz, la oscuridad desaparece. Cuando encendemos la luz de nuestro interior, el miedo desaparece, porque los miedos los creamos en nuestra mente. Si nos deprimimos, pues ¿qué podemos hacer? Pues encender esa luz en la medida que podamos para generar más energía, aparte de hacer otras cosas, porque necesitamos esa energía de voluntad para actuar. ¿Qué pasa si estamos tensos? Pues observarnos y ver que quizá nuestros deseos están creando una tensión que repercute en el cuerpo físico y nos está bloqueando nuestras energías. Es decir, que según lo que vivamos, si lo observamos con atención, aunque a veces podamos necesitar ayuda, sea de un profesional, de alguien, o de nuestras meditaciones, o de nuestras resoluciones psicológicas, pero esto que estoy hablando es como general, como algo global. El observar, el darnos cuenta, tomar conciencia. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que estamos formando una unidad no solo con los demás seres humanos y con los demás reinos de la naturaleza, sino con todo. Y si vislumbramos esa unidad, entonces el potencial de amor que podamos tener se acrecienta. Una de las cualidades de nuestra alma es el amor. Y el amor, pues, es algo que se siente en muchos grados, en muchos niveles. Es la energía. Además, creo haberlo escuchado antes, es la energía de nuestro sistema solar, la principal. Nuestro logo solar es este segundo rayo de amor. Los demás rayos son subrayos de esta energía básica. Es la energía más importante. Todas las demás se podrían sintetizar de alguna forma en esta. Al sentir amor, sentimos luz. Igual que cuando vemos con luz, sentimos amor. El amor va surgiendo, se expresa a través del corazón, del centro cardíaco que tenemos en el corazón. ¿Y qué ocurre cuando estamos atentos? Pues que nos daremos cuenta que tenemos que hacer. A lo mejor, pues, hablar a las personas con buenos consejos, y esa vivencia interior se transmitirá en las palabras. Quizá tendremos que trabajar en alguna organización, en alguna ONG, para ayudar físicamente hablando a los demás, pero no solo física, sino también psicológicamente. Y aunque estemos donde sea, a solas o en compañía, pues según cómo vivimos nuestro interior, irradiamos. Las energías no quedan de la piel hacia adentro, sino que salen. Y nosotros, hagamos lo que hagamos, aunque no estemos pensando en ello, irradiamos hacia afuera aquello que vivimos. Por lo tanto, si sentimos amor, estamos lúcidos, vamos a irradiar a nuestro entorno, vamos a ir creando mejores egregores, que son formas mentales que están en el éter planetario, además de nuestra aura. Entonces vamos a irradiar y vamos a ir limpiando de esas energías que nos condicionan continuamente. Una purificación, podríamos decir, de esas energías. De tal manera que incluso, vamos a decirlo también con alegría,
La alegría, la mayoría de las veces surge del plexo solar. Es la energía de la alegría que sentimos cuando nos salen bien las cosas, cuando se satisfacen nuestros deseos. Pero cuando abrimos el corazón, y me estoy refiriendo al decir corazón, el centro cardíaco, porque estamos atentos y sentimos que nuestro yo superior se expresa principalmente a través de nuestro centro cardíaco, entonces la alegría también lo acompaña. Es una alegría más penetrante, que nos acompaña, sean cuales sean los obstáculos y las dificultades que podamos vivir en nosotros y en los demás, y por lo tanto purificamos, mejoramos, cambiamos, elevamos la vibración de aquello que podamos transmitir. De tal manera que incluso el optimismo, que es lo contrario al pesimismo, como sabemos, brota en nosotros. Por mal que vayan las cosas, si somos optimistas tendremos más posibilidades de irradiar lo positivo. Lo positivo que quizá llegue a corta distancia, que ya es, a nuestro entorno, a las personas con las que convivimos, con las que conectamos, con las que nos relacionamos. Pero no tenemos ni idea y posiblemente sea un alcance mayor, que estas energías que irradiamos vayan llegando a más y más personas. Si esto lo hacemos una y otra y otra y otra, llega un punto en que, aunque sea una minoría de la humanidad, pero un número suficiente, esto va transformando el ambiente social, va transformando la trayectoria de eso que podemos decir social o del conjunto de la humanidad, de lo que nos quejamos por lo mal que va, por las injusticias, por los desequilibrios, no solo materiales, sino psicológicos, por la falta de expresión de los valores humanos. Pero, como comprenderemos, todo parte de nosotros. Por grande e inmensa que sea la ayuda de los seres avanzados, de los maestros, de los iniciados, etc., somos nosotros los seres humanos quienes hemos de realizar principalmente este trabajo. Y por lo tanto, cuando lo hacemos, vamos notando como que recibimos, aunque no sepamos de dónde, esta energía que nos imprimen en nosotros. Y se va estableciendo una comunicación no solo para conocernos entre los de arriba y los de abajo, sino para poder cumplir ese plan de luz y de amor que tenemos que realizar por la ley natural del proceso evolutivo. El planeta Tierra, como parte de un inmenso sistema cósmico, pues tiene que evolucionar. Y hay momentos donde la evolución, que siempre está ahí presente, se impulsa más, se acelera, se está como empujando para que se realice y nos podamos adaptar. Y dentro de este proceso es inevitable que haya crisis. Siempre antes de cualquier iniciación o expansión de conciencia hay una crisis. Por lo tanto, si lo vivimos así, seremos más optimistas. Después de la noche siempre viene la luz. Después de la crisis puede venir, no siempre, porque somos imperfectos, una expansión de conciencia. Entonces, si lo sabemos ver así, veremos que en lugar de lamentarnos, de quejarnos, aunque sea inevitable, todos lo hacemos, de comentar lo mal que vayan las cosas, pero que sea al mínimo tiempo. Es tanto el trabajo que tenemos que hacer que, lógicamente, tiempo y energías las vamos progresivamente aprovechando para realizar este trabajo. De tal manera que iremos saliendo de una crisis, quizá diremos, esto ya se ha acabado, ahora ya a vivir felices, no. Tras una crisis puede venir otra, que son como partes de una gran crisis global. Pero repito lo que he dicho al principio, las crisis podemos verlas con unos ojos medio cerrados de un modo pesimista, pero con los ojos un poco más abiertos, quizá poco más, las vemos en un sentido optimista, como una oportunidad de cambio, de mejoramiento. Y cuando actuamos desde el corazón, deseamos el bien para todos, no solamente para nosotros, nuestra familia y las personas cercanas, sino para toda la humanidad y para todos los demás reinos de la naturaleza, porque estamos todos formando con distintas apariencias y máscaras, estamos siendo lo mismo, es la misma esencia de la vida que se expresa como una piedra, como una flor,
como un animal, como un ser humano, como un deva, como lo que sea. De tal manera que ahí tenemos un trabajo inmenso de abrir la conciencia. Y no solo para entender que ya es, porque si entendemos, actuamos, sino para ir actuando. A veces hacemos un bien sin ganas y el hacerlo ya se pone en marcha las energías. Como cuando una persona está deprimida, un consejo que le damos es que no se quede quieta, que aunque no tenga ganas, que haga ejercicio, que se mueva para poner las energías en marcha. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos estar haciendo el bien, aunque no nos apetezca, porque eso pone en marcha la fluidez de la energía a través de nuestro corazón, de nuestro centro cardíaco, la conexión más directa con nuestro yo superior, con nuestra alma. Y así progresivamente ir sacando, ir permitiendo que fluyan las energías. Lógicamente, esta atención, como he dicho, es hacia adentro, porque aquello que vivamos es lo que transmitiremos. Por mucho que fijamos, por mucho que queramos mostrar otra apariencia, en el fondo, lo que vivimos, en el nivel de conciencia que sea, es lo que estamos transmitiendo hacia nuestro entorno. Y es tanto el trabajo que tenemos que hacer, que lógicamente pues lo haremos unas veces a solas, otras en compañía, como en este encuentro que esta mañana tenemos, donde los distintos participantes y los que nos escuchan, que aunque sean personas calladas y anónimas, pues el hecho de estar escuchando ya están atrayendo estas energías. El que habla y el que escucha, uno de una forma y otro de otra, de un modo igual, pero con distinta apariencia, estamos invocando energías. Quizá hagamos mantras, la gran invocación, que invoca la luz, el amor y la voluntad al bien, ¿verdad? Quizá meditemos para poder fortalecer esto que estoy hablando. Pero hay algo que es indispensable. Hagamos lo que hagamos, como ejercicios, como técnicas, estar atentos, pues todo el tiempo que podamos. Porque la atención no solamente liquida karma de nuestro interior, libera nuestro subconsciente, lo va limpiando, sino que además conecta con estas energías de nuestro yo superior, permiten que se expresen en nosotros y a través de nosotros. No sé si el tiempo ya se cumple, tengo un reloj delante, si tengo que contestar alguna pregunta o todavía tengo tiempo para matizar alguna cosa. Pues de momento no hay ninguna pregunta, hermano, y bueno, como has entrado más tarde, pues te dejamos 10 minutitos más. 10 minutos más. Sí. Bien, pues a ver qué es lo que dice la intuición. El hecho de vivir atentos muchas veces lo decimos. Cuando lo decimos, porque lo hemos comprendido y lo valoramos, etcétera, pues puede servirnos hasta para recordarnos a nosotros mismos que hemos de estar más tiempo atentos. Por mucho que lo hagamos, la inercia de la distracción de la mente que nos condiciona es fuerte en unas personas más que en otras, porque llevamos años dejando que la mente sea la protagonista de nuestra vida y que decida. Pero creo que por lo menos los que nos escuchan y mucha más gente que no está aquí se da cuenta de que la mente la mayor parte del tiempo está funcionando por sí sola, perdiendo el tiempo y desgastando nuestra energía. Puede que no estemos sufriendo en ese momento porque no vienen malos recuerdos o malos pensamientos y a lo mejor podemos estar a gusto, pero es un desperdicio inútil de energía, porque además no conduce a ningún sitio si la mente va por su cuenta. Por eso el estar atentos, vamos reencauzando, vamos como educando, vamos como enfocando nuestra luz a través de nuestra mente silenciosa. Entonces, si lo hacemos un rato y lo notamos y vamos percibiendo estos efectos, eso nos lleva a vivir otros momentos, aunque no tengamos al lado nadie que nos lo recuerde. A veces leemos un libro determinado y nos lo recuerda, o una persona cuando la escuchamos, como en estos momentos, ¿verdad? Pero
si lo tenemos asimilado, somos nosotros los que nos recordamos que tenemos que seguir atentos. Y es placentero, no es en absoluto aburrido, aunque los objetos o los objetivos hacia los cuales prestamos atención sean mediocres o no tengan importancia para nosotros, es importante darnos cuenta que lo más importante es la actitud de la atención, no el destino de nuestra atención. A veces observamos con la vista, con los oídos, cosas interesantes que nos placen, que nos llenan de gozo y que nos motivan. Y otras veces no. No podemos estar continuamente en lo uno, en lo primero. Pero sí nos damos cuenta que el hecho de estar atentos, aunque sea algo que aparentemente no es nada, nos resulta enriquecedor, nos va educando y desarrollando, entonces la cosa es distinta y nos anima. Es inmenso lo que podemos hacer. Los sabios y los seres avanzados nos dicen que cuando un determinado sector de la humanidad vivamos con atención y vivamos con esta conexión con lo espiritual, que solo se puede dar con la atención, entonces cambiará el resto del planeta, el resto de la humanidad. Por lo menos vamos a pensar en la humanidad, porque la naturaleza también va acompasada. Depende de nuestro funcionamiento para que eso que llamamos las fuerzas de la naturaleza pues funcionen de otra manera, más acorde, con más armonía. Está todo interconectado. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos, vamos a decir esfuerzo en el buen sentido de la palabra, para vivir más conscientes, va a permitir que la energía superior que ya está, aunque no sepamos cómo llamarla, pues se canalice, se exprese. Es como dejar espacios vacíos, como abrir una ventana para que la luz del sol del exterior penetre en esa habitación, en ese espacio. Entonces, este proceso es algo que podemos hacer todos, cada uno hasta donde lleguemos, sin esperar resultados específicos, porque eso lo hace la mente. Y sin darnos cuenta, nos sentiremos motivados a más y más y más. Y esto nos llevará, pues no solamente a esto que enseguida nos damos cuenta nosotros, sino pues a intentar pues transmitir lo mejor que podemos a las demás personas, sufrientes o no. Cuando el ser humano sufre y tiene a su lado a otro muy sensible a ese sufrimiento, a veces se suman los dos sufrimientos. Pero si la persona sensible, la persona receptiva a ese sufrimiento, está vivenciando estos aspectos superiores, más profundos, entonces puede ir contrarrestando, si no en un instante, poco a poco, ese sufrimiento. De tal manera que hay mucho ser sufriente, físicamente, psicológicamente. Físicamente lo llamamos dolor, como ha dicho muy bien Paco, el dolor es un término que también lo utilizamos a lo psicológico, pero es más físico, y el sufrimiento es más psicológico. Y es una vibración que afecta a nuestra conciencia, a la parte de nuestra conciencia que está identificada con lo inferior, con la personalidad. Aunque hay otra parte de nuestra conciencia que está por encima y que lógicamente no sufre. Entonces, cuando nosotros vamos Perdón, que te corte, hermano Rafael. Tenemos una pregunta, nos quedan como 4 minutitos por si la quieres contestar. Muy bien. Hay hermanos que te agradecen mucho los conocimientos que estás dando. Y hay una pregunta que acaba de hacer la hermana Begoña. Dice, ¿qué podemos hacer con un hijo adulto que sufre mucho por haber recibido la noticia de una enfermedad grave, esclerosis múltiple, y él no cree en nada de la espiritualidad y se ríe de ello? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos a un ser cercano que sufre? Pues el deseo de buena voluntad es que no sufra. Y nos gustaría, y a veces preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y nos pueden contestar de muchas formas, o nosotros, etcétera. Si a veces decimos, pues anímate, pues esto pasará, etcétera, tener paciencia. Eso lo hacemos con buena voluntad, pero a veces no basta. Cuando lo miras con profundidad, yo creo que lo más importante es, relacionado con lo que estaba explicando, pues comprenderlo tú, comprenderlo. Pero claro, si tú comprendes que eso es consecuencia de un karma y no se lo puedes explicar
aunque a veces dependería de la forma como lo explicas. El reto que tenemos la humanidad es que conocimientos profundos que tenemos, cómo transmitirlos, cómo hacerlos asequibles. Eso es un reto muy importante que va aumentando a una persona que no cree en determinados términos, en determinados conceptos. Entonces, una ayuda inmensa que se observa es que nosotros estemos con suficiente atención y amor para que, más allá de las palabras, en el silencio o en las palabras sencillas de ánimo, de paciencia, etcétera, podamos contagiar esa vibración a ese ser. No solo estoy contestando a la pregunta de un caso concreto, sino a muchas más situaciones similares. Porque cuando alguien plantea un problema concreto, con distintas apariencias, ese mismo problema lo vive muchísima gente. Nada más que puede tener matices y aspectos. Por eso, cuando alguien me pregunta un caso concreto, intento contestar para más personas que puedan tener casos similares. Entonces, vibrar con atención, con amor, abrazando, y no solo digo abrazando con las manos, con los brazos físicos, sino abrazando con el corazón a ese ser. Y entonces decirle las palabras que surjan. Ahora no puedo decir qué palabras son, como es lógico y natural, ¿verdad? Las palabras que le surjan, aunque sean muy sencillas. Y entonces eso, aunque no lo note de inmediato, va penetrando sutilmente en el interior de esa persona sufriente. Como tengo poco tiempo, he intentado sintetizarlo al máximo. Sí, está muy bien, hermano Rafael. Muchísimas gracias por tu aportación. Como verás aquí en el chat, pues muchos te dan las gracias y nada, siempre es una maravilla escucharte. Como pues gracias a todos vosotros. Sigo escuchándoos para aprender y a todos los que nos escuchan.